y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Componentes de la voluntad. La voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Todos estos componentes deben pasar por un proceso que se llama quebrantamiento. El quebrantamiento, según las Escrituras, este término, quebrantamiento del griego es suntalao, que indica romper, aplastar, volver pedazos. Es el acto de caer sobre una piedra. Mateos, el capítulo 21, verso 44, Lucas 20, 18, dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El término quebrantar, según el pasaje, tiene que ver con la confrontación que viene de parte de Dios al conocer sus demandas, esa confrontación que se produce en el alma. Repito, el término quebrantar, según el pasaje, tiene que ver con la confrontación que se da en el alma, en el área de la voluntad, que viene de parte de Dios al conocer sus demandas. El desmenuzar del griego es ligmao. Es el resultado que se da desde el punto de vista negativo por haberse resistido el quebrantamiento. Ahora, debemos entender que Dios no quebranta a nadie. Él te procesa para que tú des el cambio. Somos nosotros los que tenemos que quebrantar la voluntad y entrar en obediencia. Según Filipenses, el capítulo en Filipenses 2, 7, 8, dice que Cristo se despojó y se humilló a sí mismo. O sea que el quebrantamiento vino de Él por causa de las condiciones que recibió de Dios. Y en nosotros debe haber el mismo sentir. Nunca le pidas a Dios que haga lo que tú tienes que hacer, ni que te quite lo que tú tienes que dejar. El quebrantamiento debe nacer y relucir de nosotros. Por eso, vamos a estudiar el quebrantamiento y todo lo relacionado a ello. El quebrantamiento es una de las etapas más difíciles del ser humano, porque está en proporción directa de la entrega de una voluntad que indica obediencia. El quebrantamiento produce una humillación, la humillación una abnegación, la abnegación la entrega de la voluntad, la entrega de la voluntad la sumisión la sujeción y la sujeción la obediencia. Ahora, ¿qué es quebrantamiento? ¿Qué es quebrantamiento? Quebrantamiento no es compungir, no es llorar. Quebrantamiento es algo interno que se produce en el alma, en el área de la voluntad, y que se puede manifestar a través de un compungir, a través de un llorar, es otra cosa. Quebrantamiento es Dios tratando con la autosuficiencia de los hombres, para que estos a su vez comiencen a depender de Él. El doctor Quintín Silva Bermúdez, en uno de sus libros, dice, en Hombre cual respeto, cuando el quebrantamiento de la voluntad se activa en la vida del hombre, el mismo que el quebrantamiento toca la fibra más profunda de su ser, neutralizando su potencial y su habilidad para librarlo de su autodependencia y autosuficiencia e impulsarlo a una mayor experiencia espiritual. Lo cierto es que el inmenso poder del quebrantamiento, cuando logra sus efectos en una persona, es capaz de revolucionar y producir vidas aún en medio de huesos secos. No habrá promoción espiritual sin que haya un quebrantamiento. Esta es una gran verdad que se debe ser atesorada en el cofre de todos aquellos que son llamados por Dios. Nunca olvides este principio que desciende de lo más alto. Solo los verdaderamente quebrantados ante Dios serán ascendidos y promovidos por Él. Según el relato bíblico, Dios hizo grandes cosas con los que estaban en el caos más grande de este mundo. Los que dijeron en su situación precaria que no podían, con ellos Dios pudo. Un Gedeón, un Moisés,
un Jeremías, un Elías, un Job, un Nabucodonosor. Porque cuando tú entiendes que tú no puedes con tus propios esfuerzos ajenos al propósito de Dios en tu vida, y tú entiendes, comprendes que solo fuiste llamado a hacer lo que puedes hacer y que Dios es el único que puede hacer lo que tú no puedes hacer, porque en ello necesitas un milagro. Y cuando entiendes que dependes totalmente de Dios, entonces cuando Dios va a lograr hacer en ti las cosas que tú nunca pudiste hacer. Eso es quebrantamiento. Quebrantamiento es entender que somos el ser más pequeños ante un Dios grande. Es entender que somos vasos e instrumentos en las manos de Dios para que Él haga su obra. El quebrantamiento emana de un corazón que percibe la necesidad que se tiene de la presencia de Dios y de su gracia. El quebrantamiento está en todo aquel que percibe su pobreza espiritual, comprendiendo que en Dios están los más grandes recursos para saciar lo que es insaciable en el ámbito humano, según Mateo 5:3. El quebrantamiento es aquella aptitud en la que todo el ser del hombre es sumergido en sumisión, estando en sujeción, sediento de conocer el más grande deseo de Dios para su vida, para obrar en obediencia. Quebrantamiento es Dios tratando la autosuficiencia de los hombres para que estos a su vez comiencen a depender de Él. En una ocasión, Kathryn Kuhlman, en una de sus oraciones, le expresó a Dios su total dependencia y esto la llevó al éxito. Ella le dijo, cito, Señor, los hombres nacen a menudo con grandes virtudes. Unos nacen con oídos musicales para entonar y tocar, otros con una buena voz para cantar, otros con belleza para modelar, otros tienen inspiraciones para escribir y para pintar, aún para el arte. En mi caso, yo nací sin nada, no soy nada y no tengo nada. Si tú crees que puedes hacer algo con la nada, entonces la nada te entrego. De la nada Dios hizo una de las más grandes evangelistas con un poder de sanidad y una pasión muy fuerte por el Espíritu Santo. La dependencia hacia Dios nos llevará a la grandeza. La independencia de Dios y la dependencia de nosotros mismos nos llevará al fracaso y al caos total. Kathryn Kuhlman perdió todo de sí para hallarlo todo de él. En una ocasión, refiriéndose a la persona del Espíritu Santo, digo, no es un poco de él y un poco de mí. No es mucho de él y un poco de mí, es todo de él y nada de mí. Esto es quebrantamiento, nuestra dependencia total de él y una renuncia total a nosotros. Pablo dijo, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo, de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Dios, de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganarlo a Él. Eso está en Filipenses 3, 7, 8. Quebrantamiento es el acto de desmoronarte, segmentarte, desarmarte, inutilizarte, destruirte, para que todo tu ser pueda morir y Cristo pueda vivir en ti, según Gálatas 2:20. Jesús entendió y enseñó y vivió este principio. Él dijo, de cierto os digo, oiga lo que voy a explicar de lo que Jesús expresó, que la gente lee Biblia pero no estudia. Jesús dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva muchos frutos. Juan 12:24. En esta alegoría que Jesús presenta relacionado a la cáscara como el alma no santificada, que contiene la voluntad que está viciada y dominada por el pecado y adquirió tal autonomía y despliegue que es prácticamente infranqueable para el espíritu renacido, la vida está dentro de la cáscara, que es la semilla, hasta que la cáscara no sea desquebrajada, no germinará y por ende no habrá fruto. Pero como verdad paralela, la Biblia habla del ungüento de nardo puro que está dentro de un frasco de alabastro, según Juan 12:3. Las escrituras usan intencionalmente el adjetivo puro para hacer referencia al perfume,
Este es un ungüento de nardo perfumado que puede representar el espíritu renacido. No obstante, a menos que el frasco de alabastro fuera quebrado, el ungüento de nardo puro no podía ser liberado. Es extraño que mucha gente valore más el frasco de alabastro que representa el alma que el ungüento perfumado que representa el espíritu renacido. De la misma manera, muchos piensan que la vida llevada por su hombre exterior es más valiosa que la vida que Dios puede desarrollar a cabo en el hombre interior, que ha logrado tener una libertad en el proceso del quebrantamiento. El quebrantamiento del hombre exterior, o sea, el alma, es llevado a cabo por el Señor para lograr la liberación del espíritu renacido. La única obra que Dios aprueba es la obra que se realiza por el espíritu renacido, cumpliendo el propósito de Dios. El espíritu puede tener perfecta libertad de acción al ser quebrantado el hombre exterior que tiene relación con el alma. Sin el quebrantamiento, prácticamente no somos aptos para realizar ninguna tarea. Todo entusiasmo, celo, clamor inclusive nuestro más grande deseo son vanos ante Dios si su procedencia no emana de la obediencia como resultado de un quebrantamiento. O sea que el quebrantamiento es fundamental, ya que es la única manera que uno llega a ser un vaso útil para el Señor. Entre toda la gente del mundo, en relación a lo que tienen la vida del Señor, encontramos dos condiciones de vida. En unos la vida se encuentra atada, circunscrita y aprisionada por un alma que no está quebrantada. Pero en otros, el Señor ha abierto una brecha por el proceso del quebrantamiento y la vida que está en el espíritu renacido ha podido brotar. El problema de nosotros no radica en cómo obtener vida, pues ya la tenemos, sino en cómo permitir que esa vida emane de nuestro interior. Cuando decimos que el Señor tiene que producir en nosotros el quebrantamiento, no es solo una figura retórica, ni siquiera una doctrina, ni un capricho humano. El quebrantamiento tiene que llevarse a cabo para ser útil en el propósito de Dios. O sea, la vida del Señor puede propagarse por toda la tierra, pero está encerrada en nosotros. El Señor puede bendecir a la iglesia, pero su vida se encuentra aprisionada, restringida y bloqueada por nuestro hombre exterior, que no ha sido quebrantado. Si el hombre exterior, se tiene que ver la voluntad en el alma, no es quebrantada, no traeremos bendición a la iglesia, ni podemos esperar que el mundo reciba la gracia de Dios por medio de nosotros. Eclesiastés dice: el corazón del necio está al lado izquierdo, pero el del sabio está al lado derecho. Siempre me pregunto por qué, y entendí el significado del texto. Si nosotros nos colocamos la mano al lado izquierdo, hay señal de vida, sientes los latidos del corazón. Pero si te la pones al lado derecho, no hay señal de vida, indica que estás muerto. Reitero lo dicho por Eclesiastés. Dice: el corazón del necio está al lado izquierdo, pero el del sabio está al lado derecho. Aquí hay un mensaje, lo entendí, se me fue iluminado. Dice: siempre me pregunté, ¿por qué? Entendí el significado del texto. Si te colocas la mano al lado izquierdo, hay señal de vida, sientes los latidos del corazón. Pero si te la pones o la colocas al lado derecho, no hay señal de vida, indica que estás muerto. El mensaje está en que solamente con los muertos Dios puede trabajar. O sea que morir al yo es negarse a sí mismo, es una entrega al que tiene vida, es entregarse al que todo lo puede, y esto es sabiduría. Morir es negarse para que Él crezca, morir es renunciar a la vida para que Él haga su vida en mí.
En una ocasión leí un testimonio en uno de los libros escritos por Paul Young-Soo, donde él dice que a causa de su situación difícil por la cual estaba pasando, económicamente hablando, aún por causa de una enfermedad terminal, un abandono de sus hijos, de su esposa, una quiebra total de su congregación después de tener 1000 personas, ya no se le congregaba a nadie. Se fue a la azotea de su casa y con una pistola se quiso quitar la vida. Y le dijo a Dios: Señor, me voy a matar, pero llévame al cielo. Y el Señor le dijo: cobarde. Y él le respondió: Señor, ¿por qué me llamas cobarde? Ante la situación en la que estoy pasando no es fácil. Señor, financieramente estoy quebrado. Señor, en mi salud, una enfermedad terminal que me está matando porque tengo tuberculosis, expectorando los pulmones. Mi esposa me abandona, mis hijos me abandonan. La iglesia, que después de tener 1000 personas congregándose no hay nadie. Y todavía me llamas cobarde. ¿No ves que todo, Señor, en mi vida es un caos? Y escuchó la voz de Dios cuando le dijo: quiero que entiendas algo. Del caos hice yo el mundo. Yo hice las cosas que se ven de las que no se veían. Entrégame tus caos y yo haré de tus caos grandes mundos. Suelta la pistola, cobarde. Soltó la pistola, tomó la decisión de no suicidarse, confiando en la palabra que Dios le dio. Escuchó la voz de Dios cuando le dijo: Paul, te hago una pregunta al cual sé las respuestas, porque soy omnisciente y conozco los pensamientos desde antes que vengan a ti. Conozco el futuro, conozco todo, sé lo que me vas a responder, pero quiero que a causa de la respuesta darte una palabra que todavía no la tienes en tu mente, porque no eres omnisciente como soy yo. Le digo: Pablo, dime, Señor, si no hubiese intervenido, ¿te hubieses matado? Le dijo Pablo: tú sabes en tu prognosis que sí, me hubiese quitado la vida. Le dijo Dios: Pablo, entonces ¿estuvieses muerto? Le digo: sí, Señor, yo estuviese muerto. Ya estuviera muerto, no existiera. Le digo: Dios, Pablo, de ahora en adelante vas a hacer lo que yo te diga que hagas, porque los muertos no tienen poder de decisión ni de elección. Para mí estás muerto, y para ti tú estás muerto, entiéndelo así. De ahora en adelante yo voy a hacer mi vida en ti, y lo que te mande a hacer no le vas a decir que no, porque no tienes poder de decisión, porque tú estás muerto. Eso se llama quebrantamiento. Entender que estamos muertos para la vida, para el mundo, para el pecado, pero vivos para Dios. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Debemos entender que el peor enemigo que tenemos para alcanzar el éxito somos nosotros mismos. O sea, de la única forma que podamos tener éxito en lo que Dios nos mandó a hacer es que hagamos exactamente lo que Él nos mandó a hacer. Para lograr esto, debemos morir al ego. En una ocasión Dios me dijo, en un trato que tuvo conmigo, por ende en lo personal, me dijo: yo quiero tu yo, pero sin tu ego. Esto es lo que Pablo entendió y expresó e hizo un estilo de vida cuando dijo: con Cristo estoy, que el texto se escribió originalmente: estuve juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que el texto original dice: mas Cristo hace su vida en mí. Quebrantamiento es la destrucción del egocentrismo, del yoísmo, de tus planes, propósitos, metas, proyectos, ambiciones, incluso de tus propios esfuerzos. En una ocasión le enseñaba a una hermana de nombre Julia Tochón, en la capital, Caracas, una agenda totalmente copada con un año de adelanto. Ella, al ver cómo me complacía cuando hacía muestra de mi agenda, me hizo una observación que me llevó a una gran reflexión. Me dijo: maestro, en su agenda no veo que hay lugar para Dios. A veces nos ocupamos más de nuestras proyecciones que de proyectar a Dios. Nos interesan más nuestros planes, proyectos, metas, propósitos, ambiciones,
sin importar cuál sea la voluntad y los deseos de Dios. En una ocasión en mis oraciones, le pedí a Dios que me dijera qué tenía que hacer para que Él lograra hacer en mí su voluntad. Y Él me contestó: José, hay una sola cosa que por años siempre he querido que hagas para poder desarrollar en mí, para poder desarrollar mi propósito en ti. Por años he querido y nunca lo has querido hacer. No lo has entendido. Y le contesté: dímela, Señor. Y Él me respondió: quítate del medio. Estás atravesado en medio que no me dejas trabajar. A veces hacemos nuestros propios proyectos y luego vamos y se los presentamos a Dios en oración para que Él los apruebe. Y debería ser todo lo contrario. Es Dios quien nos debe presentar su voluntad y nosotros la asumimos en obediencia. No soy yo en Él, es Él en mí. Es lo que Dios quiere que entendamos. Una vida entregada a la intimidad profunda con Dios. Mire, esa vida entregada a la intimidad profunda con Dios muestra el nivel de quebrantamiento que hay intrínsecamente en la vida de un hombre que depende totalmente de Dios. El Creador Dios tiene que hacernos entender que somos vasos e instrumentos, canales por donde Él lleva a cabo su obra y su voluntad. En una ocasión el Señor me dijo: lo más grande que tú puedas hacer para mí es hacer exactamente lo que yo te mando a hacer, porque lo grande no está en hacer sino en obedecer. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22 al 23 dice que se agrada a Jehová más de la obediencia que de los muchos sacrificios, y que le prestes atención a su palabra que la grosura de muchos carneros. El quebrantamiento es tan importante para que se produzca una obediencia como producto de la entrega de una voluntad. Que podemos estar haciendo las obras de Dios y desagradar a Dios, porque lo que a Dios le agrada no es que hagamos su obra, sino su voluntad. La mejor de nuestras motivaciones y acciones nunca podrán sustituir ni ocupar nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Para Dios no cuenta lo que hagamos de nuestra propia voluntad, sino que hagamos lo que Él nos mandó a hacer, porque en esto está incluida la entrega de la voluntad. En una ocasión, Ronald Short, excelente maestro y predicador, en sus oraciones le expresó a Dios: Señor, yo quisiera tener algo que nunca haya sido tuyo para entregártelo y poder decir que algo te di de mi propia posesión. Todo lo que te doy es producto de tus manos. Tú hiciste la materia prima de todas las cosas. Todo procede de ti. Escuchó cuando Dios le dijo: Ronald, hay una sola cosa que no es mía y que es de tu propiedad. Yo te la entregué en el huerto del Edén y que viene siendo mía cuando tú me la das. Ronald le preguntó: ¿qué, Señor? Y el Señor le dijo: tu voluntad. Yo te hice con libre albedrío, pero tú decides a quién le entregas tu voluntad. Tú decides qué haces con ella. La vida de obediencia es vivir dependiendo totalmente de Dios, y esto es producto del quebrantamiento. El éxito en Jesús, en su estadía en la tierra, es que vivió su vida totalmente quebrantada ante la presencia de Dios en total obediencia. En Filipenses, el capítulo 2, verso 8, dice que Jesús fue obediente hasta la muerte. En Hebreos 5, 8 dice que Jesús, a causa de su padecimiento, aprendió la obediencia. Reitero, que Jesús como verbo sabía lo que era la obediencia, pero no sabía lo que era el obedecer. Él tuvo que aprender a obedecer. Jesús era un ser humano con una voluntad propia. Él podía obedecer o desobedecer, pero eligió la obediencia. Si nosotros analizamos la condición de Jesús en el Getsemaní, Él le presentó su deseo a su Padre, que indica su voluntad, pero en total sometimiento. Él dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. En estas expresiones podemos ver el deseo de Jesús, pero seguidamente vemos expresado el sometimiento cuando digo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Jesús tenía una voluntad propia, distinta a la del Padre, la cual sometió y cedió a la voluntad de su Padre para estar en obediencia.
pero él podía obedecer o desobedecer. El quebrantamiento es tan importante que de él depende la humildad para entrar en obediencia, mientras que el orgullo mal canalizado te conduce a la altivez y caes en rebeldía. El éxito en la vida de Moisés estuvo en su total dependencia y obediencia a Dios. En Éxodo 4:4 vemos el deseo de Dios de que Moisés dependiera totalmente de él. La gente lee Biblia, pero no la estudia. Y escuche y analice bien lo que le voy a enseñar. El simple hecho de que Dios le haya dicho a Moisés que tomara la serpiente por la cola es una forma de decirle a Moisés que dependiera de él. Y lo más grande del caso fue que Moisés aceptó la proposición y tomó la serpiente por la cola cuando se debe tomar por la cabeza. Debemos entender que la obra en el llamado de Dios solo la puede llevar a cabo Él. Solo Dios la puede llevar a cabo. Por esta causa afirmamos que el ministerio es un desafío. Un desafío es el llamado que Dios nos hace para lograr hacer lo imposible. No vas a lograr nada de lo que Dios te llame a hacer sin la ayuda de Él. Por esta causa debemos vivir totalmente quebrantados y entregados a su voluntad, en total dependencia a Él. Si la obra de Dios en el llamado que te hizo se puede llevar a cabo sin la intervención de Él, entonces Dios está de más en el ministerio. Debemos entender que yo hago lo que puedo hacer en lo que Él me mandó a hacer y dejo que Él haga lo que humanamente no puedo hacer. Nuestra mejor decisión ante Dios de hacer o no hacer depende de un quebrantamiento. No te olvides que nosotros somos libres de tomar cualquier decisión, pero no somos libres de sus consecuencias. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, JesusSoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.